Una semana más. Leer es un placer. El programa que producimos en Telemiño, los locales concretamente de Biblioteca NOS de la ciudad de Orense, y que emitimos por nuestra antena, por nuestra señal, por la del canal 131 de Retelevisión, y ustedes pueden también ver a través de internet. Gracias por su atención de antemano y les invito a ver varias cosas. Siempre informamos de los libros que se han vendido más para que ustedes se orienten. Siempre informamos de cuáles son las últimas novedades a través de un experto librero de la ciudad de Las Burgas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, seguir el sistema clásico, que es, por ejemplo, empezar por qué. Pues vamos a empezar por conocer cuáles son las últimas novedades. Bueno, pues esta semana las novedades son, en primer lugar, cuando Eli se fue. Los secretos pueden esconderse. Una chica desaparecida. ¿Qué ocurrió con Eli? Se escapó ahogada por las presiones de una familia que consideraba perfecta. Alguien se cruzó en su camino. Un secreto enterrado. En segundo lugar, en Editorial Grijalbo, la esperada novela de Ildefonso Falcones, Esclava de la libertad. Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras, en épocas distintas, en la Cuba esclavista colonial y en la España del siglo XXI. Y por último, en Editorial Edasa, Matar al Rey, de José Luis Corral. Matar al Rey captura con una potencia narrativa desbordante el espíritu del siglo más sangriento y cruel de la historia de España. Bueno, pues ha llegado el momento de decirles quién es nuestro invitado de hoy con el que vamos a charlar, y estoy seguro que nos traerá temas interesantes porque las personas inteligentes generalmente no fallan nunca, y esta es la esperanza que yo tengo hoy, que para pasarme un rato amable, agradable, divertido y constructivo. Con ustedes, señoras y señores, después de hablar de constructivo, de un mago de la construcción, un arquitecto de prestigio, un hombre joven con ideas cuasi revolucionarias, Xan Rodríguez. ¿Le gusta a usted mi presentación de hoy? Estamos en el circo, me ha hecho usted una presentación cinematográfica. Estamos en leer es un placer. Es un placer, Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué pues bueno, yo casi siempre que vengo pues procuro traer pues 3, me parece un número mágico, fantástico, y en base a 3, pues bueno, siempre pues procuro traer 3 obritas en este caso. Si puedo aglutinarlas por temática, pues las aglutino por temática. En este caso, bueno, pues sí, hay 2 que son de la misma temática y, bueno, pues una de ellas, por ejemplo, empezaríamos por esta, que es la que más peso específico tiene, es una obra que yo, la verdad, la vi en librería y, bueno, a mí el personaje en ese momento de Diego Gelmírez y de este momento histórico, ¿no?, en torno al año 1000, y algo, siglo X-XI, pues me parecía que era un tema que me impactaba, sobre todo por el hecho de la separación de España y Portugal, o sea, de las dos, de la que fue una Galicia, la Galicia. Y este personaje, pues es el catedrático Hermelindo Portela, de Alto Medieval de Santiago, creo que fue catedrático en Santiago, pues bueno, hace aquí desmenuza el personaje cogiendo como elemento, como hilo conductor, la historia compostelana, que mandó el propio Gelmírez y fue escrita en distintos tiempos, primero por Munio Afonso y después por Giraldo de Beauvoir. Bueno, pues va desmenuzando y es fantástico porque te introduce en aquella época, te introduce en las tramas, te introduce en esas luchas internas y externas contra digamos, la parte ya portuguesa, que el propio Diego Gelmírez ya dejaba como separada la Galicia nuestra, la que es actual, ya en la línea del Miño, y ya consideraba que lo de abajo ya le pertenecía a la hermana de Urraca, a Tareixa,
y yo creo que ahí estaba la trama borgoñona, porque es que había unas influencias en ese momento muy importantes del monasterio de los benedictinos. Luego tenía una influencia terrible porque incluso uno de los papas había salido de esa abadía, papa que entonces coincidió. Por lo tanto, Gelmírez tuvo chance importante en Roma y gracias a eso pues consiguió que Santiago fuera sede metropolitana, es decir, que consiguiera el título de arzobispado. Es impresionante ver cómo en ese momento las gentes hacían largas distancias que hoy son impensables, porque hoy sabemos que hay carreteras, hay autovías, pero en ese momento no había, prácticamente no había nada, había sendas, caminos, caminaban de noche, iban con las mesnadas, con cierto grado de tropa, iban con todos sus pertrechos. Luego después las fortificaciones, ¿no? Que hoy las vemos como un elemento pues, histórico, anecdótico, semi-anecdótico, pues sí, en el paisaje, como algo, ay mira, ahí queda esa pequeña fortificación, pero es que en ese momento aglutinaban y estructuraban el ager, el campo, el espacio, digamos, lo que era cultivable y lo que era bosque, o sea que en ese momento tener una fortificación bien posicionada podía fastidiarte las rutas comerciales. Por ejemplo, había una en concreto yendo hacia Santiago, que era casi punto de paso obligado, y creo que la terminaron destruyendo, no me acuerdo qué fortificación era. Bueno, un Castrelo, por ejemplo, también, ahí acudió Gelmírez a Castrelo, aquí a Castrelo de Miño, nuestro Castrelo, y estuvieron asediados y hasta la otra facción pues los cogieron presos y se los llevaron después en una sola jornada, dice aquí, en una sola jornada, que yo digo, pues ya tuvieron que andar. Fueron a dormir, a hacer noche al monasterio de San Esteban, como presos. Ellos, Alfonsito, el futuro Alfonso VII, y claro, había ahí un círculo vicioso de guerras. Ahora nos encontramos bien y hacemos pactos, ahora pues no me interesa y tus partidarios están contigo y contra mí. El círculo que eran el futuro rey Alfonso VII de Castilla, hijo de Urraca y de Raimundo de Borgoña, la propia reina Urraca con sus seguidores, que consideraban que todavía ella, hasta que no falleciese, pues todavía ellos tenían chance, y sobre todo la facción de León y Castilla, que desconfiaban un poco de la trama borgoñona y de la trama del monasterio, de la influencia de los papas, ¿no? Entonces había ahí, por otro lado, los Andrade, la Casa de Trastevere, lo que luego daría la Casa de Trastámara, los caballeros de la costa, que le llamo yo, con sus fortificaciones defendiendo a Alfonso VII, y bueno, toda la historia, básicamente toda la historia se circunscribe un poco a todo eso, hasta que luego muere, evidentemente muere Alfonso VI, el niño lo corona rápidamente Diego Gelmírez en Santiago, lo corona rey no solo de Galicia y creo que Hermelindo apunta que del resto de España, cosa que, en fin, a la reina Urraca, su madre todavía, y sus seguidores sobre todo, porque claro, les calentaban la cabeza con estrategias y con cuestiones. Es importante pues un poco ver la geoestrategia. Este era un hombre que puso en marcha muchas obras, era un hombre que incluso al margen de que se le levantó la incipiente burguesía, porque es que Santiago de Compostela, es decir, los caseríos, los comercios aglutinados en torno a la catedral y todo el comercio que se generaba del tema de las peregrinaciones, bueno, pues generó una ciudad, un burgo que empezaba a ser potente. Y entonces, bueno, pues hasta los propios burgueses, coaligados incluso con algunos canónigos de él, lucharon contra él. De hecho, pues se narran aquí pues esos episodios. Yo, haciendo la lectura ahora en plan humano, yo veo que el propio Hermelindo se emociona con lo que está escribiendo. Es verdad que a la gente que pues, no le gusta mucho la historia, pues se le puede hacer un poquito árido, pero yo les diría que no, que es realmente ameno, en cierta medida es ameno, y felicito al señor Hermelindo, instructivo y sobre todo da pie para comprender un poco
un poco cómo somos un poco los gallegos y ese caciquismo que subyace en ciertos varones o elementos de poder, que en este caso pues, eran la Iglesia, ¿no? Como ayuda, esto luego después, como ayuda, porque claro, uno empieza a pensar cómo era ese Santiago de entonces, dónde se juntaban esa incipiente burguesía con elementos eclesiásticos que se juntaban para hacer como una especie de gobierno civil aparte, como una especie de anticipación de lo que serían un poco los ayuntamientos o las cámaras, como se dice en Portugal. ¿En qué sitio? Pues refiere el sitio, entonces claro, uno quiere prefigurarse mentalmente de cómo sería Santiago. Bueno, pues en ese aspecto este libro es complementario, sería un libro como complementario, es un libro ilustrado de Compostela, de la historia de Compostela prácticamente desde los orígenes. Vamos a ver, dicen que se asentó un castro, o sea que había un castro, había alguna estructura romana en el sitio, en el Campus Estelae, donde se dice que está enterrado el apóstol, aunque algún otro dice que el apóstol no está, que sería la tumba de Prisciliano. Bueno, pues es una hipótesis a saber, pero bueno, en todo caso, sobre todo porque tiene, aparte de que está bien documentado históricamente, Sotelo Branco, que la edición, pagada también, o sea, colaboró el Consorcio de Santiago, entonces, aparte que tiene unas ilustraciones donde nosotros pues, podemos hacernos pues, una idea rápidamente, para los que, si se fijan aquí, pues vemos, bueno, pues originalmente ¿qué era? Pues era un campo con una valla, bueno, este está, aún lo hay más antiguo, ¿no? Perdón, aún lo hay más antiguo que este. Este era, vamos a ver, este era un ejemplo. Este sería, digamos, un poco como. Entonces, claro, vemos aquí una valla, una empalizada, el primer monasterio de Alfonso II el Casto, el monasterio iglesia, digamos que era una iglesia excesivamente larga porque tenían que meter el altar al final con la tumba, los primeros monjes que mandó para custodiar la tumba, una capillita de bautismo que había ahí, el primer obispo, la casa obispal ahí. Bueno, y luego pues va comentando pues un poco las vicisitudes y va ilustrando pues las distintas etapas hasta que ya encontramos ya un Santiago pues ya en una etapa histórica un poco más adelantada, pues ya cómo se van generando pues el principio de la primera catedral románica, ya con Gelmírez y sus sucesores. Creo que había empezado Diego Peláez, el obispo, y luego después pues bueno, pues tuvo un malentendido con Alfonso VI y lo prendió, el Papa se incomodó, Gelmírez no se metió mucho por medio, con lo cual luego salió bien parado, o sea que bueno, ahí mantuvo una postura de sí y no. Bien, yo es un libro que recomiendo y que se puede ir que se puede ir cruzando con el primero. El último librito, pues ya para romper un poco de historia medieval, de la historia de Santiago, bueno, pues es un libro de un pintor que a mí particularmente pues me gusta, es uno de mis pintores preferidos, un pintor gallego, es Urbano de Lugrís. Sería pues un poco como, pues, no sé, pero un de Quirico, en algún aspecto un Mondrian, pero un Mondrian antes de que se pasara a la no figuración. Estaría un poco como Dalí en sus primeros tiempos. Bien, pero tiene una temática muy particular, sobre todo es un soñador, un pintor que está enraizado, su padre, con la cultura gallega y la tradición gallega. Su padre fue un galleguista que estuvo en los primeros tiempos para la fundación de cuestiones importantes de Galicia, como primeras academias. Bueno, es un pintor que realmente tiene una historia importante y para mí valiosa. Sus cuadros no tienen duda, es decir, simplemente la gente con que ponga pues, Urbano de Lugrís y pues ahora Internet, que tenemos tan de moda ese medio, pues puede ver
la magnificencia de su obra. Esta es una edición pequeñita de Nosa Terra, que realmente es una joya, es una joyita, porque condensa en relativamente pocas páginas un poco la vida, la obra y sobre todo las anécdotas del pintor, porque desde que le murió la mujer, él pues inició, por lo que dice aquí, inició una espiral de abandonarse un poco e incluso pues dice que bebía un poquito de más y entonces bueno pues se buscó refugio tal vez en eso y en otras cuestiones, en sí mismo más. Y bueno, habla un poco de esas anécdotas que tienen ciertos los pintores y que a veces pues no son, que forman parte de su aureola, pero que la sociedad pues no, en principio no les parece bien porque no es el uso normal y corriente de lo que puede hacer una persona normal, ¿no? Aunque bueno, estamos hablando de que no ha asesinado a nadie, cosa por el estilo, pero bueno, quiero decir que sorprende y ayuda un poco a comprender también el personaje. Yo la primera aproximación que tuve Urbano Leurís fue hace muchos años, cuando me regalaron un almanaque donde venía una de sus obras, que era cuadro, creo que se titulaba Cuadro de viejo, Habitación de un viejo marino, ¿no? Y me quedé tan sorprendido que inmediatamente quise averiguar quién era el pintor y evidentemente cuando lo vi y vi sus obras, si vi más cuadros de él, pues la verdad es que me impresionó. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has explicado en función de los tres libros y yo voy a intentar buscarlos para leerlos porque quiero ampliar los temas. Señor, gracias por haber venido, gracias por habernos traído estos libros. A vosotros. Y gracias por haberme ayudado en momentos en que estoy mal del oído. Nada. Porque no sé si lo sabe usted, se lo he contado a él. Hoy estaba acatarrado y realmente me cuesta un poco de trabajo escuchar lo que me cuentan mis invitados. Espero que la semana que viene o no esté o esté mejor. Gracias, Sean, por haber venido y gracias a ustedes por la atención que nos prestan. Vamos a cerrar con una cosita de los libros. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, El italiano, de P.R. Berti. En segundo lugar, en Editorial Destino, de María Oruña, El camino de fuego. Y por último, el finalista del Premio Planeta de este año, que es Últimos días en Berlín. Y estos son los libros más vendidos de esta semana. En nuestro programa también, a través de nuestro compañero, el librero excepcional, amable, habitual, pues nos orienta sobre los libros que convendría tener en cuenta para regalar a los niños, a los medio pensionistas y a los mayores. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice hoy, qué nos recomienda. Adelante. Bueno, esta semana vamos a recomendar este libro que es Eso no estaba en mi libro de historia de los Beatles, de Francisco Castro Veloso. Este libro arroja luz sobre algunos aspectos menos conocidos del grupo más conocido de todos los tiempos, su gestación, su música, sus logros, sus fracasos, pero también su época y sus influencias. Bueno, y como libro infantil, esta semana vamos a recomendar 10 cuentos fabulosos de la granja, en Editorial Plutón. Breves historias para leer a los niños más pequeños con simpáticos animales de la granja que les permitirá identificar valores y enseñanzas como la amistad, la honestidad, la empatía y la confianza. Bueno, interesante todo lo que hemos hablado hoy con nuestro invitado, al que hemos agradecido ya y vuelvo a repetirlo, su presencia en nuestro espacio y citarles a ustedes para la próxima semana que si Dios quiere volveremos a estar con ustedes. Leer es un placer, es algo más que un título, es un consejo que con toda la modestia del mundo yo me permito sugerirles a ustedes para que se lo transmitan a sus familiares, principalmente a los jóvenes. No saben ellos que su futuro puede ser mucho mejor
y más próspero si tienen un conocimiento amplio de la cultura universal. Inténtenlo, por favor, lean. Este fue nuestro programa de hoy. Gracias por habernos aguantado y esperamos volver, si Dios quiere, la próxima semana. Como siempre, leer es un placer. No lo olviden.